Bueno, martes 8 de junio estamos en nuestro espacio de historia y estamos transitando la década del 30, 1930 en Alemania, en la época de la asunción del régimen nazi en Alemania. Entonces vamos a iniciar el encuentro de hoy con algún pequeño repaso de lo que habíamos hablado la semana pasada, pero básicamente eh, quiero contarles que este régimen nazi que se va a instalar en el poder en 1933, y hoy vamos a ver un poco cómo llega, qué acuerdos políticos le permiten transformarse en gobierno y esas cosas que vamos a profundizar un poquito. Quiero decirles que este régimen nazi tuvo una particularidad de definir al judío de una forma que sigue vigente hasta el día de hoy. Yo no me acuerdo si la semana pasada llegamos a hablar de esto o no, pero para el régimen nazi una persona era judía si tenía un solo abuelo judío. Con eso mínimo alcanzaba para que alguien sea judío. Me parece que se los conté, pero por las dudas, si no, el Estado de Israel actual, el moderno, a partir de 1948, 1 o 2 años después de su fundación, va a dictar una ley llamada el Retorno y va a usar la definición de judío de Hitler. ¿Cualquier ciudadano del mundo puede ir a vivir a Israel? Sí, tiene que hacer los trámites de visado como cualquier país que quiere recibir a inmigrantes. Ahora, si vos sos judío, no haces ningún trámite, automáticamente sos ciudadano israelí. Y la definición de si vos sos judío es la misma de Hitler. No es la de la halajá, no es la ley judía, no es que sos judío si tenés una madre judía. Sos judío si tenés un abuelo de los 4 mínimo judío. Es decir, que lo que el nazismo hizo en esta etapa de asunción, definiendo quiénes somos, implicó que el Estado de Israel posterior amplíe su definición de judío para incluir a todos. Pero lo segundo que implicó, y esto es ya más de época, es que había gente que estaba convertida al cristianismo o a alguna otra religión, incluso hubo casos de curas y monjas que cayeron en la definición de judío. Gente que había abandonado el judaísmo, ellos o sus padres o incluso sus abuelos. Y ellos habían tenido una vida totalmente alejada de ese judaísmo, igualmente fueron definidos como judíos y entraron dentro de estas restricciones que ahora vamos a empezar un poquito a ver hoy. Yo les conté la semana pasada que más o menos había unos 500.000 judíos en Alemania en este momento. 400.000 de los 500.000 tenían ciudadanía alemana y había unos 100.000 judíos aproximadamente que no tenían esa ciudadanía porque eran básicamente polacos. Muchos de ellos habían nacido en Alemania, pero como eran de padres cuya ciudadanía era polaca y habitaban esos territorios que en algún momento fueron de un lado, que en algún momento fueron del otro, y que estaban en alguna nebulosa en algunos momentos de la historia, los que habían nacido de padres polacos o habían nacido en Polonia y habían emigrado sin los trámites adecuados, representaban un porcentaje muy importante de los judíos que había en Alemania en ese momento. De los judíos que había en Alemania, la gran mayoría, más o menos un 70%, vivía en las grandes ciudades y, por supuesto, la que más judíos albergaba era Berlín, que tenía más o menos unos 160.000 judíos. Después el resto, muchos menos, pero para que tengan un orden de cuáles son las ciudades que más judíos albergaban, después de Berlín, que concentraba la gran mayoría, podemos hablar de Frankfurt, de Breslau, también podemos hablar de Hamburgo y de Colonia, como las principales ciudades, Hannover, Leipzig, que tenían judíos en aquel momento. Pero por supuesto la diferencia es muy grande. La que más judíos tenía Berlín 160.000 y Frankfurt tenía 26.000. O sea, muchos menos a partir de allí. Es como más o menos lo que se repite en muchos países, por ejemplo en la Argentina, ¿no? La gran mayoría de los judíos está en Buenos Aires, ahí se concentra la gran mayoría, y después Córdoba, Santa Fe, ¿no? Tucumán, ese es de alguna manera el orden
decreciente en nuestro país. Como suele pasar, los judíos que habíamos llegado por inmigración nos concentrábamos en las ciudades más importantes de cada país. Bueno, volvamos un poquito a hablar de Alemania para entender cómo este partido llega al poder. Ya les conté, clima de década del 30, lúgubre, depresión, malo, la situación económica mundial, el crack y la depresión posterior había golpeado muy fuerte a Alemania, había muchos millones de desocupados en el país, y entonces eso, más la humillación presente todo el tiempo del Tratado de Versalles y de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, combinado con la depresión económica, con la desocupación y con la inflación y con todos los problemas que eso acarreaba, y si a eso le agregamos un gobierno débil, llamado en aquel momento la República de Weimar, que es el gobierno que asume, el formato del gobierno que asume después de la Primera Guerra Mundial, todo eso fue una tierra fértil, una circunstancia bastante proclive al surgimiento de grupos extremistas. Ustedes saben que cuando los problemas son profundos y cuando las condiciones de vida son complejas, muchas veces eso permite el surgimiento de fuerzas que son marginales, que son generalmente de una minoría, pero que cuando encuentran estos contextos puede darse que terminen formando gobierno. Esto, la historia de la humanidad tiene muchísimos casos en donde terminan pasando estas cosas desde hace unos años, y hasta hoy en día podemos encontrar ejemplos de situaciones similares. No de aquel momento, sino similares en el sentido que complejidad económica, desocupación, inflación y demás, con algún gobierno más extremista que empiece a ocupar mejores posiciones. Entonces, estas condiciones fueron bastante proclives a que un líder como Hitler, del Partido Nacional Socialista Alemán, el Partido de los Trabajadores, como era llamado, podía llegar a acceder a el gobierno. Ahora les voy a contar más o menos cómo fueron las elecciones para llegar al gobierno. Para eso vamos a empezar en junio de 1932. En junio de 1932, con millones de desocupados y con todo lo que les dije antes, y con las dificultades económicas, hay elecciones y el partido nazi saca casi el 40% de los votos. Fue el partido más votado del Reichstag, que es como se llama el Parlamento alemán, ¿no? Este parlamento que hubo elecciones, y en julio del 32 había sido el partido más votado. Pero no logran armar gobierno y nadie se quiere aliar con ellos, y entonces empiezan las negociaciones y demás, y entonces en noviembre vuelven a convocar elecciones, y en esas elecciones el mismo partido nazi que estamos hablando, el partido de Hitler, pierde bastante apoyo, más o menos retienen un 30 y pico por ciento, un 33%, si no recuerdo mal, de los votos. O sea, pierden terreno, pero siguen siendo la principal fuerza de gobierno. En esas elecciones volvieron a ganar con 2 millones de votos menos, pero volvieron a ser el partido más votado, ¿sí? No les alcanzaba para gobernar, no podían transformarse en los que conducían, y entonces empieza todo un juego de negociaciones para ver cómo se llega al poder. Y entonces Hitler quiere armar una coalición conservadora. Y después de varios meses de negociación, en fin de enero, el 30 de enero de 1933, esta fecha sí es importante, la mayoría que les digo no son muy importantes, pero el 30 de enero de 1933, el presidente de Alemania, que se llamaba Hindenburg, un hombre bastante mayor y bastante conservador, Hindenburg, el 30 de noviembre, designa a Hitler perdón, el 30 de enero, no sé, creo que dije en noviembre, el 30 de enero de 1933, el presidente alemán designa canciller,
que es el puesto de primer ministro en esa terminología alemana. No es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. El canciller de Alemania es Hitler. Todo esto en un gobierno conservador que negoció y acordó. Hindenburg y Hitler. Pero no se entiende que haya pasado esto, y entonces tengo que contarles un poquito algunas internas previas para ver cómo fue que se dio esta alianza, y lo hago con el detalle que tal vez alguno diga, ¿para qué tanto detalle? Porque los acuerdos políticos, a veces motivados simplemente por derrotar a un rival, pierden de vista el beneficio del país y lo mejor para un país, y pueden terminar aliando a gente solamente por despecho o por ambición personal o por lo que fuera, y terminan, bueno, ustedes ya saben cómo termina esta historia, que es trágica y tremenda, y van a ver cómo se llega al poder. Y uno dice, fíjate qué fácil se hubiera evitado la catástrofe que fue el nazismo en el poder. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando gana por primera vez en julio del 32 el partido de Hitler la elección, había un canciller que se llamaba Papen, que no sé si alguna vez lo escucharon nombrar, pero Papen quería negociar con Hitler para él ser el canciller. Y esto Hindenburg no lo acepta, el que era el presidente, y entonces por eso es que no se llegó a un acuerdo, y por eso se disolvió el Parlamento, y por eso se convocó a nuevas elecciones. No hubo acuerdo para consensuar qué cargo ocupaba cada uno, y no se pudo entonces armar esto. Entonces, cuando se vuelven a convocar elecciones, Papen estaba en el cargo, y mantiene el cargo hasta tanto se elijan nuevas autoridades, ¿no? Como Netanyahu hasta ahora, vieron que Netanyahu, él se mantenía en el cargo hasta que se podía armar un gobierno, y estuvo así bastante tiempo con gobiernos provisorios o sin gobierno, manteniendo el cargo. Entonces, en esta situación, Papen propone gobernar por decreto hasta tanto se podía reformar el sistema electoral para no permitirle a Hitler llegar al poder. Quería crear una Cámara de Senadores y quería hacer una reforma política y quería acuerdo para no permitir que un partido como el de Hitler llegara al poder. Por más que había sido el más votado, no le alcanzaba para gobernar, y él quiso unir fuerzas para esto. El tercero en discordia se llama Schleicher, o Schleicher, no sé cómo se pronunciará exactamente, pero no importa, había un tercero que se alió con el presidente para que cesen las funciones de Papen. Y entonces así este tercero en discordia pueda convertirse en el canciller, prometiendo formar una coalición factible. Cuando este tercero hace eso con el presidente, Hindenburg, Papen se siente traicionado, y a que no saben con quién se sentó a negociar. Con Hitler. La persona que había visto que Hitler no podía tomar el poder, y que lo había visualizado, y que había propuesto una reforma política de Alemania para que eso no ocurra y para generar sistemas que no le permitan a un trasnochado por una situación coyuntural concreta ganar una elección y tomar el poder, se siente despechado, se siente traicionado y se sienta a negociar con el diablo. Lo que la política a veces hace con los seres humanos, lo que la ambición y el ego hacen con personas que solo buscan poder y que están dispuestas a cualquier cosa para obtener ese poder. Entonces, Papen le propone a Hitler una coalición nazi-nacionalista, porque el partido de Papen era nacionalista, y le propone esa coalición, y entonces de esa manera pueden lograr el poder. Y lo que más quería Papen, obviamente, era sacar del poder
a Schleicher. Y de esa manera hizo lo que hizo. Entonces, el partido nazi en noviembre, si bien pierde electores, como les dije antes, igualmente fue el partido que más representación consiguió en el Parlamento y empieza a actuar fuertemente las SA para generar el clima que le permita a Hitler no tener oposición. Entonces vamos a hacer un alto, voy a ver unos chats que tengo, y ahora vamos a hablar quiénes eran las SA. Vamos a hablar un poquito de eso, quiénes eran las SS, la Gestapo, para que entiendan un poquito, a veces son palabras que repetimos mucho, pero no sé si todos saben específicamente quién es cada uno. Pero esperen que tengo unos chats y abro esto y volvemos. Mario dice, te ve Torah. Acá alguien con el 22%, mirá lo que pasó. Bueno, en su momento hubo un gobierno elegido en la primera instancia, pero después tuvo su elección y después tuvo su ratificación en las urnas y no fue ninguna dictadura, o sea, fue una elección democrática, que es verdad que en la primera vuelta había sacado pocos votos comparados con Menem, pero al no presentarse ganó Néstor y después ratificó en las urnas sin problema un montón de elecciones más. Digamos, no fue algo para nada comparable. Y en el caso bueno, acá me completan el nombre de Papen, que es Franz von Papen. Bueno, Pablo dice, ¿no crees que los unió el odio, temor al comunismo, al igual que los países de Occidente que al principio no hicieron nada, aun cuando sabían a dónde iba Hitler? Es verdad lo que dice Pablo, que los comunistas eran el fantasma que también alentó las uniones. Pero lo que también es cierto, Pablo, es que Papen inició las gestiones para que Hitler no llegue al poder. Y lo que lo unió a Hitler no fue solamente el miedo a los comunistas, sino la alianza que hubo entre el tercero en discordia con el presidente y el sentirse excluido y dejado afuera del poder. Por lo menos esta es la interpretación política que yo acuerdo después de haber leído diferentes cosas que hablan. Pero sí es cierto 100% que había un miedo anticomunista que estuvo presente en Europa en toda esa época y en Alemania en particular. Bueno, ¿quiénes eran las SA? Las SA eran una fuerza de asalto, de choque. Era una organización, no me sale la palabra, una organización voluntaria, tipo milicia. Como la gente que estaba vinculada al Partido Nacional Socialista, al Partido Nazi, al Partido de los Trabajadores, podía alistarse en esa milicia y defender a sus líderes como si fueran un grupo, que podían ser de guardaespaldas o de choque, depende de la situación. Se la conoció en la primera etapa, tal vez vieron o escucharon el nombre, se llamaban los camisas parda. No sé si en algún momento alguno escuchó ese nombre, pero esa era la forma también en el origen en el que se los denominó, ni más ni menos que porque era el color de la camisa, y si quieren saber, era esa camisa que era mucho más barata que comprar camisas blancas o negras. Vamos, había una tanda enorme que había quedado de la Primera Guerra Mundial con ese color y no se las vendían a nadie y era muy económica y por eso compraron como uniforme camisas pardas y así fue como se los distinguía o se los nombraba, pero también es interesante porque eso les permitió diferenciarse de las SS, porque las SS llevaban camisas negras, o uniformes negros, mejor dicho, camisa blanca y uniforme negro era habitualmente. Y de esa manera pudieron diferenciarse a unos de otros. Ahora les voy a contar quiénes eran las SS también, porque es parte de lo que quería que veamos hoy. También había grupos así en Italia. Era muy común esto en aquel momento, por lo menos en estos países. Y entonces fue el primer grupo militarizado del nazismo, del nacionalsocialismo, ¿no? Estaba como si fuera como son los militares, ¿no? Había rangos, jerarquías, digamos, bien piramidal, bien militar, y digamos, todos estos muchachos fueron muy, muy importantes
a la hora de tomar el poder, porque intimidaban, porque apretaban, porque no hacían que la gente no se anime. Digamos, había muchas actitudes que fueron bien de barra bravas, pero peor todavía, porque iban más con ejercicio militar. Las SS, las SA empezaron con Hitler cuando empezó a militar en política, ya por 1920, digamos, ya empezaron los primeros grupos, y este grupo fue desarticulado en 1934 y los SA fueron incorporados a los SS. O sea que fue una milicia que tuvo menos de 15 años de vida, que fue voluntaria, que fue de choque, que fue de guardaespaldas y que se terminó uniendo a las SS, que ahora les voy a contar qué eran las SS, ¿no? Por supuesto. Bueno, de a poquito fueron teniendo cada vez menos importancia, y después terminaron absorbidas, ¿no? Cuando se desarticularon, para que tengan una idea, dijimos que había 65 millones de alemanes. ¿Saben cuántos voluntarios tenían las SA? 4 millones. Es una barbaridad. Acción Social del Hambre tiene 150 voluntarios y para mí es una locura. Acá hay 4 millones de voluntarios. Es un número para esa población y para esa proporción. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de los SS, pero antes quiero contarles que Papen terminó haciendo un acuerdo secreto con Hitler y Papen creyó que iba a poder dominar y controlar a Hitler, o estaba tan enceguecido con lo que le hicieron y buscaba recuperar el poder y vengarse, entonces termina hablando con Hindenburg, que era el presidente, y le propone que Hitler sea el canciller y Papen pueda ser el vicecanciller. Y entonces Hindenburg aceptó esa propuesta y cuando yo les dije antes, el 30 de enero que lo nombra a Hitler canciller, fue por este acuerdo que les quise contar, y lo nombra a Papen vicecanciller de Hitler. Ese fue el comienzo real del poder del nazismo en Alemania. Por eso les dije, esa fecha sí es importante. 30 de enero del 33. Ese gabinete que se arma es básicamente conservador. Pensó que con ese gabinete Papen iba a poder controlar bastante a Hitler. Y en el comienzo Papen empieza a hacer algunas manifestaciones públicas intentando denunciar excesos del nazismo o algún tipo de oposición a lo que Hitler empezaba a hacer en sus primeros pasos, y por eso les conté, los grupos de choque de las SA casi lo asesinan, logra escaparse, y a partir de ese momento las exposiciones públicas de Papen empiezan a disminuir. Esto que él creyó que iba a poder dominar y que después, cuando se dio cuenta que había extremos, quiso denunciar públicamente, fue intimidado por estas fuerzas, y por eso era importante que se las cuente quiénes eran, y así fue que se terminó callando, porque hubo un episodio llamado La Noche de los Cuchillos Largos, no sé si alguna vez lo escuchaban nombrar, en donde hubo un montón de asesinatos, heridos, presos, digamos, un desastre del cual Papen pudo escapar, pero a partir de ese momento dejó de criticar abiertamente al régimen. Es como que el miedo a veces puede más que otras cosas. Entonces este gobierno de coalición empezó a ser gobernado y comandado por Hitler como principal, y a partir de este momento las SS empiezan a tomar protagonismo en la calle, con desfiles, con antorchas, con marchas. Ahora el poder concentrado, que todavía no está del todo, ya les voy a contar un poquito más, pero la primer concentración de poder de Hitler disuelve a las SA, toman las SS protagonismo, y a partir de ahí empieza a gobernar Hitler con una mano más fuerte
que la primera, ¿no? ¿Quiénes eran, primero les cuento qué pasó en la noche de los cuchillos largos, ¿no? Fue una purga política, típica de Alemania. ¿Vieron cuando el nazismo, para tener el poder, a todos los opositores los pasaban a cuchillo, por eso se llamó la noche de los cuchillos largos, y ocurrió el 30 de junio del 34. Del 30 de junio al 1 de julio, ¿no? Ese día ocurrió esta cacería, y hicieron asesinatos políticos, más o menos mataron unas 80 personas. Y dentro de estas operaciones, ¿no? Todo fue hecho para concentrar el poder en pocas manos y que no hubiera disidencia y que no hubiera opositores. Incluso algunos de los que fueron asesinados eran de la CSA, algunos que habían tenido intención de tomar el poder y no eran tan leales y tan sumisos a Hitler. Y acá tengo que hacer un alto con eso. En política, en general, muchos políticos deciden no elegir a gente muy talentosa porque en poco tiempo los desplazan. Bueno, cuando la política se junta con lo militar, ya no buscan tampoco gente talentosa, no por miedo a que los desplanten, sino que lo único que buscan es gente fiel y leal hasta el final. El mayor valor de estas estructuras es que la gente te responde y da la vida por vos. Y las SA habían empezado a tener un dominio propio y había un líder, Ernst Röhm, no importa, ya no es muy conocido, pero por si alguno lo quiere buscar o saber quién es, era el líder de las SA y no era sumiso, tenía más independencia y quería que las SA no se inclinaran a Hitler, incluso eran más violentas que Hitler en algunos momentos. Pero lo importante acá era que no respondía a Hitler ciegamente y no se sometía, y generaban demasiada violencia callejera, y eso no era bueno porque Hitler todavía no tenía el control y el poder total. Entonces parte de la purga fue descabezar a esta turba de gente, a este grupo, para que no hubiera ni rebeliones ni se les fuera de la mano el manejo de la calle. Entonces así fue como pasaron a cuchillo a varias de estas personas y a otros más críticos del régimen, a todos críticos de diferentes lugares, y casi lo matan a Papen, como les dije antes. Y entonces, como les dije, más o menos terminaron matando 85 personas, más o menos, y ese es el número oficial. Lo más probable es que haya habido un número bastante más grande, pero oficialmente el número reportado fueron 85 asesinatos o muertes acá, y ni que hablar de la cantidad de los arrestos que se produjeron, ¿no? Así que la mayoría de los asesinatos los hicieron las SS y la Gestapo. Ahora, en un minuto, les cuento quiénes eran las SS y quiénes eran la Gestapo. Ahora les voy a contar eso. Pero bueno, todo fue simplemente para reforzar, y acá aparece un nuevo jugador que también es muy importante, y después de esta noche, las Fuerzas Armadas también se sometieron al poder de Hitler. Entonces, las Fuerzas Armadas tomaron a Hitler como su líder y le regalaron la reinstalación de las ejecuciones extrajudiciales que llevaban a cargo las Fuerzas Armadas, todas declarándole lealtad a Hitler. Y así fue como se generó un nuevo paso en la concentración del poder. Ya tiene control de la calle, tiene control del ejército,
tiene control de las fuerzas de choque y falta disolver el Parlamento, que es lo próximo que vamos a ver, pero antes de eso, les cuento, todos escuchamos hablar de las SS, es algo que todo el mundo repite y sabe, pero para contarles bien, las SS fueron una organización militar, policial, política, tenía todas las funciones, incluso eran los encargados de la penitenciaría, ¿no? De los presos y la seguridad, especialmente de Hitler. Eran las fuerzas que debían custodiar y defender al líder máximo del partido de ellos, ¿no? Y cuando el nazismo se expanda por Europa, las SS van a ser una fuerza que va a estar en todos los países de ocupación. Todos los lugares donde los nazis lograron ocupar, había unidades de las SS haciendo todas estas tareas que les acabo de decir, ¿no? Y también empezó como la CSA, como un grupo de voluntarios, con un grupo compuesto de gente que quería proteger al líder, y más o menos por 1925, este grupo incipiente, menor, no importante, es tomado en su cabeza por un personaje que todos ustedes conocen que se llama Himmler. Y Himmler, cuando asume la dirección de las SS, bajo su dirección desde el 29, en realidad el año en el que él se hace a cargo específicamente de las SS son el 29, no el 25. El 25 ingresa a las SS, pero en el 29 se hace su líder y a partir de ahí, hasta el 45, condujo a las SS y las transformó de una pequeña organización paramilitar, un grupo menor, que existía, a transformarse en uno de los grupos más poderosos de la Alemania nazi. Fueron la principal agencia de seguridad, de investigación y de terror en toda la Alemania ocupada, en toda la Europa ocupada. Las SS tenían jurisdicción en toda Europa, de todos los países ocupados, por supuesto, ¿no? Y puedo decirles simplemente que tenían diferentes divisiones con diferentes tareas. Nosotros decimos la SS, pero había diferentes grupos y eran los encargados de la política racial del régimen. Los que debían implementar la política racial del régimen fueron ellos. Por eso nosotros como judíos tenemos tanto escuchar SS, porque fueron los que se encargaron de esa parte, ¿no? Un subgrupo de las SS, uno de los grupos dentro de las SS, se llamó la Gestapo. Y otro de los grupos de las SS, otro subgrupo, fueron los encargados del asesinato masivo de no solamente judíos, sino de todos los asesinatos genocidas del nazismo. O sea que, así como una rama defendía o protegía al Führer y una rama se encargaba de la Gestapo, que ahora les cuento qué es, otra rama fue la que ejecutó la solución final. Por eso había SS en todos los campos de concentración. La Gestapo es la subdivisión de la SS que se encargó de la policía secreta, ¿no? Del tipo el Mossad. Los que tenían el conocimiento, el manejo de la inteligencia, ¿no? El manejo de la información secreta. En Alemania se ocuparon la Gestapo de todo esto, ¿no? Bueno, nada, hay algunas historias, pero no vale la pena. Entonces volvamos, porque quiero que podamos terminar de ver el tema de la suma del poder que logra Hitler, ¿no? La concentración del poder. Porque el partido nazi en el poder
empieza de a poco a suspender libertades civiles y a eliminar a la oposición. Obviamente, como todos los gobiernos de partido único, de tiranía y de concentración de poder, lo que hacen es eliminar a todo partido opositor, y los primeros que quedan excluidos del Reichstag, del Parlamento, como antes creo que había comentado Pablo, los primeros eliminados son los comunistas. Esos son los que quedan excluidos. Entonces convoca a nuevas elecciones después de haber asumido, y en marzo, asumió en enero, ¿se acuerdan? En enero, en marzo hay nuevas elecciones, pero ningún partido sacó, como siempre, mayoría absoluta, y logra una coalición un poquito más grande, Hitler con los conservadores, y obtiene el poder que buscaba. Y a partir de ahí hace que el Parlamento le dé una ley que diga plenos poderes, ¿no? Una ley que le permita concentrar el poder. ¿Por qué? Porque estaba en emergencia, porque había crisis, porque la situación lo ameritaba, y con todo eso consigue que el Parlamento le apruebe una concentración de ley por 4 años. Obviamente que, ¿cómo consiguió estas cosas? Y negociando, pero intimidando. O sea, sentaba a negociar con las SS o las SA al lado, presionando, haciendo uso y abuso de la fuerza, y finalmente lo consiguió. Digamos, terminaron cooperando los partidos en forma amistosa, creían que de esa manera salvaban el Parlamento, entendían que era mejor claudicar que pelear. Que, abro un paréntesis, es lo mismo que pensó Francia e Inglaterra en el 38. Ahora lo vamos a volver a ver esto. Mientras Hitler no cumplía con acuerdos europeos y ocupaba pacíficamente 2 lugares muy importantes de Europa, los ingleses y los franceses entendían que no había que hacer nada, que era mejor apaciguarlo que enfrentarlo. Y esto fue lo que le permitió sentirse cada vez más empoderado. Si vos das un paso y el que está enfrente tú se lo retrocede y te dice, está bien, prefiero la paz, y das otro paso y vuelven a retroceder, eso obviamente que te va a envalentonar y va a hacerlo de forma tal que empieza a prescindir cada vez más de ese Parlamento. Entonces, los que querían salvar el Parlamento pusieron como condición que no se meta con los estados y con la Iglesia, que tome el uso del Parlamento, que concentre la función del Parlamento, pero que deje a la Iglesia y a los estados sin intervenir. Bueno, obviamente que pudo negociar fácilmente Hitler eso, y con ese compromiso les dijo, o ustedes eligen hoy por la paz y están salvando a Alemania de una guerra. Y así ellos creyeron que estaban haciendo algo bueno, o por lo menos eso declararon, y con esa promesa permitieron esos votos y tuvo su ley. A partir de tener esa ley, arma un gabinete para gobernar por decreto, y gobernando por decreto, con emergencia, tiene casi concentración del poder, salvo el presidente, que seguía siendo Hindenburg. Y si bien abolió poderes de los estados federales y demás, no terminó con la función del presidente. El Parlamento termina renunciando todo porque avanzó con todo lo que había dicho que no, con los estados y con todos los límites no los respetó, y renunció todo el Parlamento, y entonces a partir de ahí ya tenía un pleno poder dictatorial, que lo va a terminar de concentrar cuando en agosto del 34 muere Hindenburg, que era bastante mayor, que estaba bastante envejecido, y con la muerte del presidente, ahí sí se transformó en el jefe del ejército, en el presidente, en el canciller, en el presidente del parlamento, y ahí tenemos a un Hitler que concentró casi todo el poder.
Vamos a ver los chats. Ahí se activan las CCA, correcto. Las CSS son más antiguas, bueno, recién les conté, más o menos por la misma época empiezan a funcionar. Acá dicen que Rom estaba enamorado de Hitler y se sintió despechado. Rom era gay, abiertamente gay, y tenía pasión por Hitler. Tal es así que cuando lo arrestan en la noche de los cuchillos largos, estaba en una fiesta con menores, bueno, toda la historia. Y cuando lo encarcelan, una de las cosas que él pide es que Hitler lo mate personalmente. Por supuesto, Hitler no le da bola, lo ignora. Pero sí, tenía una cosa personal con Hitler. Bueno, les conocía, gracias. Y Pablo termina preguntando si era un régimen parlamentario donde el canciller tenía más poder. Uy, alguien se metió. Donde el canciller tenía más poder que el presidente, y si bien era una figura con menos poder real que que el canciller, sí es cierto que Hindenburg, que tenía mucho tiempo en el poder en Alemania, era un hombre bastante respetado, más allá de su ideología y de su postura conservadora, y era el único que conservó algo de poder hasta que murió. Y fue el último cargo en caer. Entonces, yo hice Sí, Aníbal. Hindenburg y Goering eran los dos tipos que eran considerados por el pueblo alemán como héroes de lo que habría sido la Primera Guerra Mundial. O sea, Goering era el jefe de la aviación, o un gran aviador, digamos, no el jefe exactamente, pero un gran aviador, y Hindenburg era, bueno, un tipo que había manejado todo el ejército, todo. Y eso hacía que el pueblo les tuviera mucho cariño a ambos. Eran dos personajes muy, muy queridos y muy respetados. Después, bueno, cada uno siguió su camino por otro lado. Incluso al único que Hitler le mantuvo la palabra fue a Hindenburg. O sea, con él fue el único que mantuvo las restricciones y no avasalló su poder hasta que se murió. Y recién cuando se murió avanzó sobre ese lugar. Tal vez por esto que decís vos, Aníbal, tal vez por este miedo a que la población no permita una destitución adelantada de un personaje querido. Perdón, ¿me Sí, permitís? Tomás, sí. Lo que dice Aníbal es cierto y hay más que eso, por eso sugiero leer la biografía de Röhm, que anduvo por Bolivia peleando en el ejército, es sumamente interesante y justamente Hitler, la excusa que usa para liquidarlo, es cierto, o sea, lo que dice Aníbal es tal cual, le manda 2 de los SS y él era Hitler se hizo como que no sabía que Röhm era homosexual. Y finalmente, con ese argumento, lo liquidó. Pero si no me mandes a leer un libro, si tenés videos, mandá los videos. No, en serio, la biografía es sumamente interesante. No por la parte que habla él de los jóvenes, no. Él fue militar en Bolivia, es una cosa de loco las cosas que hizo. Wow. Y bueno, Hitler finalmente se lo sacó de encima porque era uno de sus fieles. Sí, por eso tuvo que descabezar una organización que le fue, en su origen, muy funcional. Las SA fueron la gran fuerza de choque de Hitler en los primeros años. Acuérdense que, les dije, Himmler asume las SS recién en el 29, y Hitler usaba las SA desde el 2021. Entonces hay un tiempo en que las SA le fueron muy funcionales y él apoyó mucho de su desarrollo ahí. Hasta acá el recorrido del ascenso de Hitler al poder. La semana que viene vamos a ver la caída de las libertades judías desde el 33 hasta el 39. Sin entrar en la Shoah, sin entrar en la Segunda Guerra Mundial, quise decir. Sin entrar en la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver cómo fue cayendo la libertad y los derechos de los judíos en estos años en Alemania. Pero quería ser bastante puntilloso y con algunos detalles del ascenso al poder, porque siempre cuando estudio historia, siempre tengo la misma sensación, y tal vez a ustedes les pasa algo parecido, y es que cuando vos ves el proceso consumado y empezás a estudiar desde el 39,
Decís, ¿cómo puede ser que este hombre llegó acá? Y te imaginas que hay una planificación estratégica atrás de esa llegada, porque si va a concentrar el poder y va a hacer lo que hizo en Europa y casi la conquista entera, tiene que ser un estratega político que logró medir y calcular cada paso que dio. Y cuando uno profundiza se da cuenta que no. Y que a veces aparecen algunos personajes que son centrales en el ascenso al poder de alguien y están allí por despecho, por ego, por venganza, por alguna nimiedad personal, y terminan posibilitando que se produzcan procesos históricos después impredecibles. Por eso es tan importante estudiar historia, porque estas cosas se repiten, y porque cuando uno entiende la complejidad de lo humano y los procesos, se da cuenta que tiene que tener mucho cuidado cuando hay cosas que llaman la atención y alertan, porque detenidas a tiempo son posibles de detener. En cierta evolución tienen un tamaño y una fuerza imposible de detener. Es como una bola de nieve. Empieza chica, la podés parar con un pie, y si la dejás avanzar, te pasa por encima. Y a veces los procesos históricos muestran estas cosas. Bien, vamos a cerrar aquí nuestro encuentro. Les doy a los de Torá 2, 3 minutos, 4 minutos. Miren que ya registré todos los nombres que hay acá. Y el que no se anota ahora en Torá no sabe lo que le va a pasar. Bueno, buenas noches, cuídense. Nos vemos la semana que viene en el mismo horario, en el mismo canal. Chau. Gracias, Fabián. Muy bueno, gracias. Gracias, Fabi.